Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde usted se encuentre. El Espíritu Santo esté enseñándoles, guiándoles, fortaleciéndoles, pero sobre todas las cosas llevándolos a alcanzar aquello para lo cual Dios los ha plantado en medio de esta generación. La palabra que tengo que compartir en esta oportunidad es una de esas palabras que me obliga a decir: el que tiene oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu tiene que darle a usted, a su casa, a la iglesia. Estas palabras que vamos a tratar de darla conforme el Espíritu Santo nos vaya permitiendo hablar, se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 14, en el libro de San Mateo, capítulo 14, el libro de San Marcos, capítulo 6, y en el libro de San Juan, capítulo 6. La palabra tiene muchos títulos. Allí usted le colocará el título que el Espíritu Santo le dé al final de esta enseñanza, de esta palabra, de esta sabiduría. El título que tiene, según la Biblia, es: Jesús camina sobre el mar. Yo podría ponerle un día en la vida de Jesús. Podría ponerle cuánto dura un día en la vida de Jesús, ya que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y a la verdad, al leer los acontecimientos que llevan a esta palabra, hablan de varios días en que Jesús había caminado. Había oído la palabra de que Herodes lo buscaba, quería conocerle por los milagros que él hacía. Herodes confundía en cierta forma, en su locura, a Jesús como el Juan resucitado. De pronto Jesús tiene que salir de Galilea, subir a una barca, irse a un lugar apartado. La gente, al oír acerca de él, al oír, y cuando hablo de oír tengo que decirle las maravillas, los prodigios, los milagros, lo que él en amor y misericordia vino a hacer para mostrar el amor del Padre a una generación a la cual Dios quiere reconciliar con él. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo usted y yo juntos en este momento, allí en el versículo 22 del libro de San Mateo, capítulo 14, y dice la palabra: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Allí yo me quiero detener. Habíamos empezado días antes en que Jesús había subido a una barca, los discípulos subieron con él, empezaron a alejarse de la orilla, buscando un lugar apartado, un lugar donde ellos pudieran estar solos, porque las multitudes venían sobre él. Muchas veces me da temor hablar tanto de milagros, porque los milagros atraen multitudes, los milagros atraen gente, y muchas veces la gente no va en búsqueda de un Dios, sino simplemente en búsqueda de un milagro. No quiero enseñar acerca de esto en este momento, pero podíamos hablar de los 10 leprosos. Solo uno volvió a agradecer. Y así sucede en la vida. De pronto Jesús se había apartado, se fue a un lugar desierto junto a sus discípulos. La multitud que conocía a Jesús empezó a seguirlo caminando. Llegaron a donde él estaba, pasaron días, y llega un momento en que los discípulos dicen: mira, la gente hace 3 días que no come. Usted conoce la palabra y sabe que Jesús alimentó a 5000 hombres, sin contar mujeres ni niños. El día iba declinando, pero la historia tenía que continuar. Jesús llega a un momento en que aparta a los discípulos de la multitud, los hace subir a una barca, los despiden y le dicen: muchachos, quiero que ustedes vayan delante de mí. Adelántense, lleguen a la otra ribera antes que yo. Jesús se queda, despide a la multitud, y me imagino lo que significó la palabra despedir.
Muchas veces nos toca ministrar, obrar en la gente, y la misericordia nos lleva a que oremos uno por uno hasta que haya culminado, terminado, y cada uno de ellos se vaya contento a su casa, o con la palabra que vino a buscar, o el milagro que vino a buscar. La verdad es que las horas avanzaron. Jesús despidió a la multitud y luego de eso se fue a hablar con el Padre, con el Dios eterno, con el Creador de los cielos y de la tierra. Y allí, en medio de ese monte alto donde todo se ve, Él ve a los discípulos remar con gran fatiga. Yo quiero en esta oportunidad hablarte acerca de comisión. Quiero hablarte acerca de los problemas que en el mundo vas a tener. Jesús no nos mintió. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dijo que deberíamos estar confiados, sabiendo que Él venció al mundo. Nosotros también seremos mucho más que vencedores con Él y por medio de Él. Dice la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La multitud ya se había ido. Los que habían venido a buscar milagros, cada uno de ellos se retiró a su casa. Y dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Me gusta cuando los problemas vienen a la vida. Hablaba hace unos años con un pastor amigo y le decía: yo aprendí a amar los problemas, porque los problemas son aquellas cosas que Dios permite, no para lastimarnos, sino para fortalecernos y capacitarnos. El que no entiende que Dios jamás pondrá mayor carga que la que usted pueda soportar, no ha entendido el evangelio del reino de los cielos. Se lo repito: el que no ha entendido que Dios no pone mayor carga que la que usted pueda soportar, no ha entendido el reino de los cielos. Y lo vamos a ver en esta oportunidad. Jesús le dice: adelántense, lleguen primero que yo, vayan antes ustedes que yo a la otra ribera. El punto era llegar a la otra ribera. Estaba marcado, señalado en el mapa y en la memoria y en el corazón de cada uno de ellos donde tenían que llegar. Era un camino que acostumbraban a hacer. Pero en esta oportunidad, cuando ya estaban en medio, cuando ir hacia el otro lado era lo mismo que regresar hacia este lado, ese punto en que usted dice: ¿qué voy a hacer? Porque estoy muy lejos de donde salí y estoy muy lejos de donde tengo que llegar. Pero es el momento en que tengo que tomar una decisión. Dice la palabra de Dios: viéndoles remar con gran fatiga. Algo que Dios nunca va a suceder en la esencia de Él, es que Él escoja mal. Dios nunca se equivocó. Nunca. Y el día que Dios te escogió, el día que Dios te eligió, es porque Dios sabía de qué madera, de qué material tú estás hecho, y sabe que tienes la capacidad de llegar. Dice la palabra de Dios que estos hombres estaban en medio del mar con un viento contrario, estaban fatigados, pero no abandonaban el remar. Si hay algo que Dios aborrece, es al de brazos caídos. Si hay algo que Dios aborrece, es aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Este no agradará a mi alma.
Ahora estos sabían que Dios no se agradaría con volver. Era más fácil volver donde habían dejado al Señor. Era más fácil regresar al lugar donde un día salieron con una palabra, mas ellos sabían que la palabra era: adelántense, lleguen primero que yo. Ahora ellos están en medio de esa tempestad, de esos vientos contrarios. Y dice luego el verso 25. Amo el verso 25. Dice: a la cuarta vigilia de la noche. Yo quiero que usted comprenda que la noche es la que hace que el hombre tropiece, es la que hace que el hombre caiga. La noche es la que trae la aflicción. Por la noche será el lloro, más a la mañana vendrá la alegría. Ahora, en la noche es el lugar donde los sabios son entontecidos. La noche es la que hace caer a los fuertes. La noche es la que hace que los de corazón firme empiecen a dudar. Pero toda noche tiene su cuarta vigilia. En la tercera vigilia de la noche era cuando Simón escuchó al gallo. Sabemos que es el cambio de guardia. Sabemos que es el momento en que sonaban las trompetas y cambiaban la guardia, pero era conocido como el canto del gallo. A esa tercera vigilia le va a seguir una cuarta vigilia. Y esa cuarta vigilia es la que anuncia las nuevas misericordias. Es la que anuncia que una noche termina para dar comienzo a un nuevo día. Cuando empecé a hablarles en esta oportunidad, dije un día en la vida de Jesús. Aunque en la vida de los discípulos ese día había terminado. Para Jesús seguía la gloria del Padre, aquella que había comenzado cuando subió a la barca y se fue a un lugar desierto. Él seguía en el día, aunque para la gente habían pasado 3 días, para Jesús era simple, Él estaba habitando, Él es el día, multiplicar los panes y los peces. Ahora, el día se le tenía que manifestar a los enviados. Cuando tengo que hablar con mis discípulos, cuando tengo que hablar a los pastores a los cuales lidero, les hablo acerca de anhelos y de promesas que hay en la palabra que todavía ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Jesús dice: al que cree en mí, de cierto os digo, mayores cosas que yo hará, porque yo voy al Padre. Mas en pocos he visto la gloria de hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. Eso es algo que tiene que ver en la materia, en la madera y en el lomo que tú tienes, y en la capacidad de aceptar las pruebas como aquello que te llevará a un mayor y más excelente peso de gloria. Se lo voy a decir conforme está en la palabra para que usted me crea. Esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Entonces deja de llorar, levanta la cabeza y glorifica al Padre, porque lo que viene es grande. Ahora ellos están remando. La fatiga les lleva a hacer fuerza. Su cuerpo se cansa. Sus transpiración cae. Sus lágrimas empiezan a sentirse. Y el dolor está no solamente en la mente, sino también en sus huesos y en sus músculos. Y dice la palabra de Dios, versículo 25. Quiero que usted lo vea conmigo si lo puede hacer. Dice así la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Me apasiona la palabra de Dios. La Biblia dice que en el principio estaba todo desordenado y la tierra estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, si en aquella oportunidad Dios pudo ponerle límite a las aguas y decirle hasta aquí tú llegas, este será tu frontera. Ahora imagínate a Jesús caminando sobre ellas. Aquello que para ellos les era problema y les era fatiga, para Jesús era estrado de sus pies. ¡Wow! Yo no sé si usted está entrando en lo que yo quiero hablarle en esta oportunidad, mas sé que el Espíritu de Dios ya lo está plantando como árbol de justicia. Ahí está Jesús. El sol empieza a enviar sus primeros rayos. Se va a anunciar nueva misericordia. ¿Por qué tiene que anunciarse nueva misericordia? Porque si no, la palabra en los discípulos, en los hombres, no se cumpliría. En el libro de Apocalipsis, Dios le habla a 7 iglesias. Pero al final de la historia, solo Él pisa la uva en el lagar. Todos lo abandonan. Los más fuertes, los ricos, pobres, miserables, desventurados. Y podríamos enumerar una por una. Solo Él pisó la uva en el lagar. Solo Él está capacitado para separar cizaña del trigo. Solo Él. No hay justo, no he visto uno. No pueden llegar a la otra orilla. Se les está acabando la noche y no llegan a la otra orilla. Y allí aparece Jesús. Dice la palabra de Dios. Y los discípulos, versículo 26, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Wow. Los discípulos viéndole andar sobre el mar. ¿Por qué el corazón del hombre está siempre presto para creer en la maldad, pero no en la bondad de un Dios grande? Es más fácil pensar que una bruja puede volar en una escoba. Es más fácil pensar que puede traspasar una puerta y entrar en tu casa mientras tú duermes. ¿Por qué no un hijo de Dios? ¿Por qué Felipe terminó de hablar con el eunuco y apareció en Damasco? Yo lo he contado en otras oportunidades. Estando en Bélgica me trajo a mi casa, La Rioja, y me volvió a llevar a Bélgica. Y podría contarte de innumerables veces en que, estando en oración, el Espíritu de Dios me lleva a otros lugares. Me ha sucedido en Brasil. Visité a una jueza y ella me dijo, usted estuvo aquí. Usted me llevó a mi habitación, me hizo romper el piso. Se quedó días aquí. Rompimos el piso y sacamos un trabajo de hechicería, de umbanda que se había hecho, y mi casa cambió. Y la verdad es que era la primera vez que iba a Brasil. Humanamente. Pero Dios te puede llevar en oración donde Él quiera. Ahora, ellos dicen un fantasma. Tienen miedo. Porque el arma del diablo es el miedo. El arma del diablo es el miedo. El miedo paraliza. El miedo
hace estúpida a la gente. Y ahí están los enviados. Ahí están los que habían dado de comer a 5,000, los que juntaron lo que sobró, teniendo miedo. Ahí está Elías, el profeta de Dios, habiendo matado a todos los profetas de Baal y de Acera, ahora corriendo, porque una Jezabel dijo que le iba a cortar la cabeza. El miedo hace estúpido a los hombres. Y dice la palabra de Dios, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Ese tened ánimo es como aquel día en que ese Jairo, oyendo que su hija había muerto, cae ya prácticamente para poner su rostro en tierra, romper sus vestiduras, colocar cenizas. Jesús le dice, tened ánimo. ¿Cómo se puede cambiar de miedo a ánimo en un instante? ¿Cómo se puede cambiar de terror a ser un vencedor en cuestión de segundos? Solamente el que conoce tu matriz, el que te formó con 3 dedos, el que te dijo, hijo mío eres tú, sabe cuál es la llave que cambia toda tu esencia. Yo soy. No temas. Ahí están 11, 12 discípulos, una barca. Entonces respondiendo Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Puede haber varios en una congregación, pero hay uno que está oliendo en el aire que algo glorioso viene. Está percibiéndolo, son los hijos de Isaacar, los entendidos en los tiempos. Son los que saben que el aire les está anunciando algo grande. Tienen miedo, tienen el mismo temor que todos los que están allí. Pero hay algo que los impulsa, hay algo que los mueve, hay algo que los motiva. Manda, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay un momento en que tú dices, de esta me muero o me catapulto. En esta me muero o me planto en lo que Dios es. He visto infinidad de milagros en campañas, en ocasiones similares a estas, en que el diablo te habla y te dice, este no se levanta. Y el Espíritu te dice, di la palabra. Tómalo, tócalo. Como cuando aquel cojo del templo La Hermosa no se quería levantar. Y de pronto este mismo Simón Pedro le nace de adentro de tomarlo de la mano y levantarlo. ¿Te levantas o te levantas? ¿Recibes el milagro o lo recibes? No hay duda. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. La tempestad no se había ido, los vientos seguían siendo contrarios. Pero Pedro sabía que algo de gloria venía. Y se oyó la misma palabra que oyen todos. Ven. Esa palabra ven no es solamente para Simón, es para ti también.
Alguien dijo, pero hay que tener lo que se tiene que tener para bajarse de la barca. Y yo te diría, es solo un impulso. Es solo un impulso. Dice la palabra de Dios, ven, versículo 29, y descendiendo Pedro. Escuche un segundo. Una vez escuché, no retrocedas nunca. Y uno un día me dijo, yo solamente retrocedo cuando voy a tomar impulso. Me reí, porque yo había aprendido que jamás tenía que retroceder. Hasta que un día un apóstol amigo, Juan Ballesteri, me dijo, Abraham, a partir de hoy yo ya no te llamaré más riojano, te diré Abraham. Y me puse a estudiar la vida de Abraham. Y llegó un momento en que Abraham, el amigo de Dios, tuvo que volver a Padán Aram. ¿Sabes que cuando Simón Pedro se tiró de la barca, no subió, descendió? ¡Wow! Yo pensé que cada vez que Dios me llamaba subiría. Es un escalón más alto. Pero Simón tuvo que descender. Alguien me enseñó, y lo he dicho en muchas oportunidades, es importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, con letras de oro allí marcadas, para el día en que Él quite el sello y tu nombre sea mencionado. Pero también es importante que allá abajo te conozcan. Porque si no te conocen allá abajo, si Satanás no te conoce, jamás te respetará. La autoridad se alcanza estando bajo autoridad. Y las alturas se alcanzan, anótalo, las alturas se alcanzan de acuerdo a lo bajo que hayas caído. Te lo repito de nuevo. Las alturas son más grandes de acuerdo a lo más bajo que hayas caído. Jesús, el Hijo de Dios, el día que exhibió a Satanás, a los demonios, a los principados, a los gobernadores de la maldad, allí en la cruz del Calvario los exhibió, descendió al infierno, a lo más bajo que existe. Arrebató las llaves de la vida, de la muerte, del infierno. Ascendió a lo máximo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres subir? Baja. ¿Quieres ser llamado grande? Humíllate. ¿Quieres ser reconocido como grande? Sirve a todos. El secreto es bajar. Y ahí estaba Simón, del medio de todos los discípulos, descendiendo. Qué difícil es bajarse. Porque abajo me espera el que está herido, quebrado, azotado, robado y casi muerto. Es el momento en romper las vestiduras, hacer brebaje, sanarlo. Que él ocupe mi caballo. Y desciende. Y empezó a andar sobre el mar. Empezó a caminar sobre el mar. Pero pasa lo lógico. Le pasa lo que le pasó a Elías. Fue fácil matar a los profetas de Baal y de Acera. El problema fue el día después. Dio un paso, dio el otro. Iba avanzando y se hundió. Y yo siempre tengo que decirlo, Dios permite en tu caminar que tú te hundas. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Pero no importa cuánto cuida, vas a caer.
porque es necesario que conozcas las profundidades. Y cuando hayas caído y te hayas hundido y reconozcas que no es tu capacidad, ni tu fuerza, ni tu manera de andar, ni que te llamen Pedro, ahí está la mano que te va a salvar de nuevo, porque no hay profundidad que Él no conozca y que Él no sepa rescatar. Y Pedro sale. Dice la palabra de Dios, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. De vuelta el miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró, como a esa oveja perdida que la coloca sobre el pecho, dejando 99, va en búsqueda de ella. No tuvo que ir corriendo a los de la barca, fue a Pedro. Los de la barca estaban seguros, aunque el viento era contrario, en la barca estaban. Y dice la palabra de Dios, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tengo que enseñar acerca de la fe, enseño acerca del grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y eso no habla de tamaño, sino habla de la fe de la mostaza, que siendo la más pequeña de todas las semillas, llega a convertirse en el más grande de todos los arbustos, al punto que es confundida con un árbol. Ahora, hombre de poca fe, Jesús le reconoce la fe, pero le dice, ¿por qué dudaste? Y yo quiero que usted le ponga a esta enseñanza el título que usted quiera. Póngale, por ejemplo, el día que le fallé a Dios. El día que Dios esperaba más de mí. El día en que Dios me dijo, vas a pasar de grado, y me quedé donde estaba. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de este mismo relato. Yo dije que esto se encontraba en el libro de San Mateo, capítulo 14, en el libro de San Marcos, capítulo 6, y en el libro de San Juan, capítulo 6. 3 libros relatan el mismo acontecimiento. Pero el apóstol Marcos, quizás un participante escondido en una parte de la barca donde los vientos le daban menos, pudo darse cuenta de esto. Mire lo que dice en el versículo 48. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. ¿Vio todo lo que hablamos hace un momento? Él está relatándolo tal cual yo se lo compartí a usted. Tal cual está escrito en el libro de San Marcos y de San Juan. Pero él hace una reseña. Vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. ¡Guau! Yo tengo que decirles qué maestro. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, aún tengo muchas cosas más para decirles, pero no están capacitados para que hoy se las dé? No las pueden sobrellevar. Imagínate en medio de ese nuevo día, cuando el sol
está empezando a levantarse en el mar. Pedro oye la voz. Los vientos son contrarios. Empieza a caminar sobre el mar. Le toma la mano a Jesús y empiezan a caminar ambos hacia la otra orilla. Seguramente esto hubiera sido motivo de que los otros discípulos también se hubieran tirado de la barca y hubieran caminado sobre las aguas. Todos. Cuando llegaban a la otra orilla, hubiera salido en todas las noticias. El Mesías, el Hijo de Dios y sus discípulos no necesitaron de una barca para cruzar el mar. Lo hicieron caminando. Y la pregunta que hoy quiero colocar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus huesos, en tus tuétanos. ¿Qué está queriendo hacer hoy Dios contigo? Y tú no te animas por miedo. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo hacer para glorificar su nombre en medio de esta generación? Y tú te sigues aferrando a una barca. Aquella barca era el instrumento que la humanidad había creado. No la creó Dios. Fue invento de los hombres para llegar a la otra orilla. Felipe más tarde entendería de que él no necesita un carruaje ni una barca para llegar a Damasco. Cumplió su cometido, habló al eunuco, terminó bautizándolo. Mi tarea aquí terminó. Señor, me voy. Si Dios hoy quiere capacitarte para cosas mayores, dile, Padre, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Estoy dispuesto, solamente quítame el miedo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.